Bien, buenos días. Muchas gracias, Beatriz, por el apoyo del Centro Mario Benedetti y por haber abierto este nuevo camino hacia la literatura infantil y la didáctica, que ya había empezado con América sin nombre, ¿no? Con el número aquel, con aquel ejemplar, pero bueno, que es el reconocimiento a la labor que hacemos también hacia la literatura y hacia América desde la Facultad de Educación. Gracias también, desde luego, a Mónica, pieza imprescindible en este puzzle, igual que a José, Sebastián, etcétera. Así que muchas gracias, Beatriz. Y bueno, voy a presentar a Cristina Cañamares, que es quien nos va a hablar ahora de un rebuscado título con neologismo incorporado, ¿no? Sobre migración animal versus migración humana, etcétera, que en realidad está vinculado a un proyecto de investigación, si no recuerdo mal, ¿no? que tenéis en la Universidad de Salamanca y, no sé, la Universidad Complutense. Alcalá, Universidad de Alcalá. ¿No? Que lleva esa línea de investigación. Bueno, Cristina Cañamares es una amiga, una profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, que lleva ya muchos años trabajando la literatura infantil. Vosotros la conocéis, sobre todo quienes estáis estudiando aquí, porque forma parte del temario. Y aunque hoy no nos va a hablar de literatura sexista, antisexista y no sexista, hoy nos va a hablar de otro tema, pero incluso se le puede preguntar algo si queréis de ese tema hoy. Yo creo que no tendrá problemas. Bien, la trayectoria de Cristina es brillante. Es doctora en Filología Hispánica. Después es profesora ahora mismo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Pertenece a un grupo de investigación, que es un grupo, no vamos a decir mítico, porque es un grupo que creó el profesor Pedro Cerrillo, el de Liel, que es Literatura y Educación Literaria. Y después Cristina está en más de 8 o 10 proyectos de investigación y ha publicado más de 50 artículos en revistas indexadas, ha sido editora de distintas obras, es decir que pese a su juventud tiene una gran trayectoria detrás, ¿no? Que avala su academicismo, vamos a decirlo así, ¿no? Como he dicho, ha publicado en numerosas revistas de impacto y para nosotros es un referente en estas líneas que ella trabaja. Así que, Cristina, cuando quieras, si no hay interferencias, puedes iniciar. Muchas gracias por estar aquí y colaborar como siempre. Muchas gracias, buenos días. Lo principal, agradecerte esta presentación tan maravillosa, pero también tener en cuenta que lo primero que has dicho es que soy una amiga y se nota que soy una amiga por lo bien que me has presentado. Siempre es un placer ver caras amigas y poder presentaros lo que humildemente vamos investigando y vamos avanzando en este tema, en este caso sobre migración y libros álbumes, que es en este momento el tema en el que estoy centrando mi investigación. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, pues ahí tenéis ese título tan extenso que ha comentado Ramón Llorens. Voy a hablar sobre migración animal versus migración humana, sobre todo centrándome en libros álbum esocanónicos porque están fuera del canon establecido como tal y sobre todo en entornos multiculturales. Sobre todo me voy a referir esta mañana a algunos álbumes ilustrados que provienen en su gran mayoría de América Latina. Y es que los textos literarios desde hace muchos años se han preocupado por mostrar mundos fantásticos o por retratar la realidad tal cual es. En ellos se han gestado las historias más conmovedoras o las más terribles. Nos han mostrado los héroes más excelentes o los villanos más repudiables. En definitiva, como la vida misma, la literatura como actividad realizada por hombres ha mostrado las debilidades humanas o ha optado por ensalzar los grandes logros de la humanidad. En la actualidad, quizás
en un intento por retratar la situación multicultural actual y mostrarla a niños y jóvenes, han proliferado obras infantiles que reflejan una problemática de índole multicultural, representación de conflictos étnicos, culturales, sociales o identitarios, hasta tal punto que algunos investigadores se refieren a estas obras como literatura multicultural. Nuestro interés por el tema migratorio deriva de la realidad y actualidad de dicho conflicto narrativo. Tanto es así que junto a otros investigadores nos embarcamos en el proyecto de investigación MIAMUL, dirigido por Izaskun Elorza de la Universidad de Salamanca y Carmen Santamaría de la Universidad de Alcalá. En este proyecto pretendemos tener un acercamiento a esos libros álbum centrados en el tema de la migración y los migrantes para ver cuáles son los recursos visuales y textuales que se utilizan para caracterizar esta temática y a estos personajes. El interés por el análisis y estudio de las obras infantiles centradas en procesos migratorios no es nuevo en nuestro país. Por citar algunos acercamientos a este tema, hemos de mencionar el propuesto por Isabel Pascua Febles, junto a otros colaboradores, en el que se centra en la literatura intercultural y la traducción en el año 2007, el estudio de Isabel Tejerina y el grupo Lazarillo en el año 2008, centrado en obras interculturales para alumnado de ESO, el trabajo de Teresa Colomer, Martina Fittipaldi y el equipo Gretel, que sí que en este caso sí que se centran en libros álbumes sobre inmigración, y por último, mejor dicho, el artículo de Rocheca y Ascanio Sánchez, publicado en la revista Ocnos en el año 2021, en el que se presentan un panorama general de las obras publicadas en el siglo XXI con el tema migratorio como principal asunto. Este interés se produce porque desde hace ya algunos años venimos asistiendo a un aumento de la publicación de libros que podríamos llamar multiculturales, dedicados u orientados a niños y jóvenes. El libro álbum no es la excepción a este aumento de publicaciones, sino que además, debido sobre todo a su carácter multimodal y a la facilidad, entre comillas, que puede suponer el acercarnos a los libros álbumes por el recurso de la ilustración, son uno de los géneros que, por así decirlo, más se ha orientado a la publicación de dicho tema. ¿Cómo se presenta este tema? ¿Cómo se presenta la migración a la literatura infantil y juvenil? Pues bueno, lamentablemente, aunque sí que se publican muchísimos libros con esta temática, vemos que muchas veces se siguen repitiendo los mismos problemas, ¿sí?, a la hora de plantearlo. En muchos casos, entre estos peligros tenemos que citar que muchas veces se presentan representaciones distorsionadas de los migrantes y de las situaciones que atraviesan. Se tergiversa la realidad, se refuerzan estereotipos preexistentes, en otros casos se ofrecen visiones meramente superficiales o incluso enfoques paternalistas y estereotipados de la migración y los migrantes. Lo que es claro es que todavía persiste un desconocimiento de los mecanismos de construcción que se utilizan en el discurso de estos libros álbum. Por lo tanto, sí es necesario analizar los recursos visuales y verbales que utilizan autores e ilustradores para acercarse a esta temática. Sí que también, especialmente para esta charla, nos hemos interesado también en ver cuáles son los recursos que utilizan el autor y el ilustrador para condicionar el posicionamiento del lector ante la temática o los personajes planteados, porque muchas veces vemos que en estas obras se pretende que los niños se identifiquen con el lector, con el protagonista o con las situaciones planteadas para mover en él ciertos sentimientos. Por eso es necesario que los padres, los educadores, los mediadores adultos que participamos en ese circuito de comunicación literaria entre el libro y los niños, conozcamos estos mecanismos para tenerlos en cuenta a la hora de seleccionar o no esos libros que vamos a utilizar en nuestras aulas. El tristemente desaparecido Pedro Cerrillo afirmaba en la lección magistral que ofreció ante los reyes de España en el
acto académico, en el acto de apertura de las universidades españolas, que el poder que emanaba de la literatura era su capacidad de transformar a los lectores, y estos probablemente de transformar el mundo en el que vivimos. Y decía así: la literatura no puede cambiar el mundo, pero sí a las personas, y éstas, con sus acciones, pueden ayudar a hacer un mundo mejor, más solidario, libre y justo. De este modo, en la sociedad actual, eminentemente multicultural, los libros infantiles sobre migración pueden, presumiblemente, tener un gran valor pedagógico tanto para la población de acogida como para los niños y jóvenes migrantes, y contribuir en la educación ética, social, literaria y estética de los niños. Coincidimos con Bishop cuando afirma que los libros pueden ser ventanas para que los niños de grupos sociales dominantes se acerquen a las realidades de otras culturas, y que también pueden ser espejos que reflejen sus experiencias y vivencias y reafirmen su lugar en el mundo y la sociedad. De este modo, la literatura infantil multicultural puede y quizá debe servir de aliciente para que niños y jóvenes reflexionen sobre las experiencias de los migrantes y se planteen cuestiones relacionadas con la justicia social, y para promover la educación inclusiva, es decir, para que aquellos que tradicionalmente han sido excluidos se vean reflejados en los libros que se les destinan, al mismo tiempo que puedan ayudar al joven migrante en la adquisición y desarrollo del aprendizaje de una nueva lengua. En este estudio vamos a centrar nuestra atención en libros, álbumes que consideramos como tales multimodales, porque en ellos conviven, por así decirlo, el modo verbal y el modo textual. También hemos tenido en cuenta que fueran exocanónicos, es decir, aquellos que han permanecido ajenos o fuera del canon establecido por diversos criterios, como la temática planteada o la procedencia de los mismos. Aquí reunimos esos dos factores: un tema, diríamos, delicado, como es la migración, y una procedencia lamentablemente muy distante para algunas aulas españolas, como es la literatura infantil creada en América Latina, una gran desconocida para muchos docentes, que impide que esas obras infantiles sean leídas y disfrutadas por nuestros niños y adolescentes. Hoy me contentaré con presentarles algunos libros álbum, la gran mayoría de América Latina, centrados en el proceso migratorio, y además intentaré establecer una comparación entre los mismos, dependiendo de si están protagonizados por animales o personas. Antes de hablarles sobre la selección del corpus, quisiera advertirles sobre un elemento que suele presentarse cuando los libros infantiles tratan asuntos controvertidos o, tal y como los denomina Fanuel Anandíaz, temas perturbadores. Intentaré explicarles a qué nos referimos cuando hablamos de la dimensión ostensiva de la literatura infantil y juvenil, especialmente en la narrativa para niños en general y en el cuento en particular. Muchas narraciones infantiles, por ejemplo los cuentos populares o los libros álbum, poseen una dimensión ostensiva, es decir, contienen un ejemplo del elemento o motivo central sobre el que versa la narración. Por dicha dimensión ostensiva, en ocasiones estas narraciones suelen ofrecerse a los niños como ejemplos o modelos de comportamiento a seguir, e incluso en ocasiones se filtran en dichas narrativas propósitos pedagógicos, educativos, moralizadores, aleccionadores e incluso paternalistas. Es por lo tanto natural que muchos libros álbum vehiculen una enseñanza o moralidad que sea intrínseca al relato y que se muestre o ejemplifique en él. Aún así, deberemos observar y alertar sobre la aparición de algunos recursos narrativos que pretenden, además, persuadir al lector, promoviendo su identificación con el protagonista y así condicionar su interpretación y evaluación de la problemática planteada. Nuestro objetivo es mostrarles 12 libros álbum sobre migración que contienen distintos recursos narrativos utilizados para provocar la identificación del lector con los personajes presentados. Nos interesa observar si estos libros con temas controvertidos fomentan la persuasión narrativa y promueven la identificación del lector, o en cambio los anima a tomar una postura aséptica, es decir, que permanezcan como meros espectadores. Para ello vamos a analizar dos variables, por así decirlo. Por un lado, la caracterización de los personajes, especialmente la homofilia o similitud entre el predecible lector y los participantes representados, y la tipología del narrador,
como recurso narrativo utilizado para provocar la inmersión narrativa en la historia. Se averigua también en la investigación si los cambios producidos en el modo verbal, en el texto, tienen su reflejo también en el modo visual, en las ilustraciones. Para llevar a cabo esta investigación, partimos del modelo de Van Kricking, Hocken y Sanders sobre persuasión narrativa, ampliado y enriquecido con los estudios sobre semiótica social de Kress y Van Leeuwen, posteriormente redactada para el estudio de los libros álbum por Painter, Martin and Unsworth, y finalmente por los estudios de Painter en el 2017. Estos modelos, este marco teórico, nos permitirá averiguar si estos libros álbum sobre migración persiguen una identificación del lector con los personajes representados o, en cambio, buscan ofrecer una distancia segura desde la que asomarse a esta problemática planteada. En este artículo limitamos el estudio a la función interactiva o interpersonal, tomando como eje la semiótica social a la que nos referíamos anteriormente. Aquí solamente vamos a tener en cuenta esas relaciones interactivas entre el lector con las situaciones planteadas, especialmente aquellas que se utilizan, ¿vale?, para analizar pues, cuál es la focalización que aparece en el texto e ilustraciones, qué distancia social se establece entre los participantes y entre los participantes y el lector, y cuál es la actitud por la que se opta a la hora de presentar a los personajes, si es una actitud más objetiva o subjetiva. Todos estos elementos en este sistema va a condicionar que la presentación se haga para promover esa identificación o para lo contrario, es decir, para mantener al seguro a una distancia considerable ante los hechos relatados. En la elaboración del corpus de estudio, además de los criterios que hemos mencionado anteriormente, como la temática migratoria, la vinculación con América Latina, hemos tenido en cuenta otros criterios sobre los que esbozaba Pedro Cerrillo, como lo son la calidad literaria de los textos, la adecuación a las capacidades y gustos de los lectores infantiles, la capacidad de estos textos para ayudar al lector a conseguir mejorar esa educación literaria de los niños, el hecho que fueran libros álbum y, por tanto, productos multimodales, así como el conocimiento que fueran libros aceptados, diríamos, conocidos. Una buena manera de comprobar es el hecho de que hayan recibido premios y distinciones o que hayan formado parte de selecciones de lecturas o de corpus de estudios anteriores. El corpus de estudio final es el que sigue. Hemos dicho que son 12 libros, 4 por cada una de las categorías, bien si están protagonizados por personas, si están protagonizados por animales o están protagonizados por personas y animales. En cuanto a los que están protagonizados por personajes humanos, diríamos, tenemos La noche más noche, de Sergio Andricaín, Méxic, el nombre de un barco, de Ferrada y Peñas, Ciba vino en un barco, de Lofthouse, y Los días raros, de Icaza y Heredia. Incluimos también 4 libros álbum protagonizados por animales, como son Los conejos, de John Marsden, El viaje de los elefantes, de Dipacho, La maleta, de Naylor y Ballesteros, y Los carpinchos, de Soderbeat. Y 4 más protagonizados por animales y personas, donde comparten dicho protagonismo esos personajes, aunque muchas veces sí que va a estar focalizado en bien en un animal o en una persona. Generalmente suelen estar focalizados en la persona como tal. Me estoy refiriendo a estos 4 libros álbum, que son Un largo viaje, de Daniel Chambers y Federico Delicado, Eloísa y los bichos, de Buitrago y Jokten, Cómo meter una ballena en una maleta, de Guridi, y Haiku, de Rivera y Bernique. De los 12 libros álbum, 8 provienen de América Latina y los 4 restantes tienen otra procedencia. Esto no es algo casual, sino que ha sido algo, por así decirlo, premeditado. ¿Por qué? Porque queríamos contar
con un libro que no fuera de América Latina y que perteneciera a cada una de las categorías establecidas. Es decir, hemos incluido un libro protagonizado por animales, es el caso de Los conejos de John Marsden, un libro protagonizado por una niña, es el caso de Ziva vino en un barco, el caso de un niño, el protagonizado por un niño, que sería Cómo meter una ballena en una maleta, y un libro protagonizado por animales y humanos. Es el caso de Un largo viaje de Daniel Chambers y Federico Delicado. Pretendemos comprobar si hay analogías o diferencias en función de si a la hora de presentar los conflictos migratorios, el origen o la procedencia de los álbumes condicionan la manera de presentar esa problemática a los niños y los jóvenes. La identificación con los personajes es un mecanismo a través del cual los sujetos, los lectores, experimentan e interpretan una historia desde dentro, como si los acontecimientos que están leyendo les estuviesen ocurriendo a ellos mismos. Se ha definido como un concepto multidimensional que comprende diferentes procesos. Una empatía emocional, es decir, la capacidad de sentir lo que los personajes sienten, implicarse afectivamente en sus conflictos de forma vicaria, una empatía cognitiva, es decir, adoptar su punto de vista o ponerse en el lugar de los personajes, la absorción en el relato, es decir, tener la sensación de volverse el personaje y perder temporalmente esa conciencia, la autoconciencia de sí mismos e imaginar la historia como si fuéramos nosotros los personajes. También la atracción personal hacia los personajes, es decir, vinculada con la valoración positiva, la percepción de similaridad y el deseo de ser uno de ellos. Y por último tendríamos esa identificación plena en la que nos sentimos, nos comportamos, vivenciamos el relato como si fuéramos parte efectiva del mismo. Existen algunas variables que influyen en la identificación narrativa del lector con los personajes. Se ha podido constatar que factores vinculados con las audiencias, como por ejemplo el que sean más o menos empáticos, influye a la hora de desarrollar la identificación con los personajes. También el diseño de los personajes, es decir, la apariencia física, por ejemplo, demográfica, etcétera, esas ciertas similitudes entre los personajes y el lector condicionan una mayor o menor identificación del lector con los personajes. También aspectos de construcción del discurso, la construcción del texto narrativo, aspectos narrativos, técnicas de producción, condicionan también una mayor o menor implicación en el relato. Y por último, el contexto de recepción, es decir, el hecho de en qué situación se produce ese encuentro entre el lector y los libros álbum, en este caso, también va a influir a la hora de que se creen, se construyan esas identificaciones o no. A la hora de diseñar los personajes, podemos llevar a cabo unas estrategias de identificación con los personajes de la narración. Nos interesa especialmente la identificación con los personajes porque puede tener efectos muy importantes a la hora de modelar o de cambiar las creencias y las actitudes de los lectores, de la audiencia, en su vida real. La identificación con el protagonista consigue que el lector tome su posición y experimente en su propia carne los acontecimientos de la trama. De esta forma puede variar actitudes, prejuicios que antes hubiera construido. Los lectores empatizarán con las emociones, los saberes, las motivaciones de otros participantes representados, algunos de ellos con una problemática profunda en sus espaldas. Podríamos decir que en la relación que el lector establece con los personajes hay una graduación, por así decirlo. Por ejemplo, estos grados en la identificación de los personajes oscilan entre la mera cercanía a la plena identificación. Es decir, los lectores pueden sentirse cercanos o afines cuando les gusta el personaje. También pueden detectar similitudes entre ellos. Pueden sentirse atraídos e incluso desarrollar una interacción parasocial con los personajes. También pueden desarrollar un deseo de emular o imitar a los participantes representados o finalmente lograr la plena identificación con dichos
personajes. Por la limitación del tiempo que tenemos en esta charla, no vamos a desarrollar todas las variables ni todos los grados de identificación con los personajes, sino que nos vamos a centrar en el último, en la plena identificación, y solamente optaremos, en cuanto a las variables que influyen en la narración, en la identificación narrativa, nos centraremos en el diseño de los personajes y en la construcción del texto, centrando nuestro interés específicamente en la tipología de narrador a la hora de promover o no la identificación con los hechos planteados. ¿Qué sucede con los personajes? Pues bien, lo primero, tenemos que tener en cuenta que el lector siempre se va a identificar más con los protagonistas que con los personajes secundarios. ¿Cuáles son los protagonistas que tenemos en las obras de nuestro corpus? Pues siempre tenemos un protagonista central. En casi todos los casos tenemos un protagonista que suele ser un niño, en La noche más noche, en México, en Cómo meter una ballena en una maleta o en Los días raros. Tenemos una niña en Ciba vino en un barco, Eloísa y los bichos y Haiku. Y tenemos un grupo de animales en los libros protagonizados por animales. El viaje de los elefantes, una manada de elefantes, los conejos, en los conejos tenemos el bando de las ardillas y el bando de los conejos, los carpinchos, donde hay 3 grupos, los carpinchos, las gallinas y los corderos. La maleta, dicen que es un animal extraño que convive con otros personajes no menos extraños. Fijémonos que los protagonistas con, por así decirlo, con un protagonismo animal, siempre suelen presentarse como un protagonista, diríamos, grupal. Son, por tanto, vemos que son protagonistas animales o niños, ¿vale? Y tal y como es consustancial a la literatura infantil, vemos que la edad de esos niños suele coincidir con la del predecible lector. Otro elemento fundamental es la homofilia o asortatividad, es decir, la similitud entre los personajes y los lectores. Esto va más allá de una mera similitud física, sino que también importan las similitudes psicológicas, es decir, que tengan las mismas actitudes o rasgos de personalidad. Tienen menor importancia las, diríamos, demográficas, como el género o la edad, y las actitudes de los personajes. Un elemento crucial es la simpatía y la moral, es decir, que el personaje caiga bien, diríamos, a los lectores, se presente de una forma amable y, sobre todo, que tenga una moralidad, diríamos, conforme a las reglas establecidas, es decir, que sea un personaje que catalogaríamos como buena persona, ¿sí? El hecho de que los personajes sean animales o no, no influye a la hora de crear la identificación del lector con los personajes. Antes bien, el uso de un personaje animal, sobre todo de animales antropomorfizados, aumenta exponencialmente la identificación del lector con los personajes. Este recurso se lleva a cabo por medio de la transposición mímica, es decir, la acción de poner a alguien o algo en un lugar diferente al que ocupaba, y mímica porque tiende a imitar acciones y actividades esencialmente humanas, es decir, son animales que casi siempre imitan las conductas y actividades humanas, motivando la identificación con ellos. La otra variable que vamos a analizar es el narrador, el tipo de narrador que utilizan estas narraciones. Podemos establecer diferentes tipologías de narrador atendiendo a la relación que esto ocupe en relación con la historia contada. Podemos distinguir narrador en cuanto a su voz, siguiendo los estudios de Genet, por el punto de vista adoptado, siguiendo los de Pouillon y Todorov, por su participación en el nivel narrativo, de nuevo Genet, o por su posición temporal, tomando como base los estudios de Villanueva del 77. Con respecto a la voz del narrador, es decir, la persona o posición ocupada por la instancia narrativa, podemos distinguir 3 tipos de narradores. El narrador autodiegético, que interviene como protagonista y suele construirse en primera persona. Narrador heterodiegético,
que narra una historia a la que es actoralmente ajeno y se construye en tercera persona y generalmente suele ser omnisciente. Y por último, el narrador homodiegético, es decir, interviene en la propia historia, que relata como actor secundario o como un mero testigo u observador. El punto de vista tiene una gran importancia a la hora de promover la identificación o no del lector con los hechos planteados. Por así decirlo, el narrador que más fomenta dicha identificación es el narrador autodiegético. Narrar las historias en primera persona, como algo que nos ha sucedido a nosotros, aumenta la capacidad de identificación con el, diríamos, con el del lector con los personajes. Esto no quiere decir que un narrador heterodigético impida que el lector construya esos mecanismos de identificación, sino que en varios estudios se ha demostrado que la identificación emocional es muy fuerte en las narraciones en tercera persona, porque en esas historias, además de ofrecer los hechos que hace una tercera persona, nos lo presentan de una forma muy completa, exponiendo cuáles son sus ideas, sus sentimientos, sus creencias, sus valores, etc. Y eso hace que la forma de presentarlo en muchas ocasiones fomenta que nos podamos identificar con él plenamente. Vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo aparece el narrador autodiegético en los libros analizados. Comenzaremos con la obra de Sergio Andricaín, La noche más noche, y con el inicio de la narración. Leo. Todos susurran en casa. Mi padre y mi madre hablan en voz baja, cuchichean. Apenas logro oír unas frases sueltas. Nos vamos pasado mañana. Nadie puede enterarse. Hay que reunir provisiones. Ellos creen que soy tonto. Yo sé lo que se traen entre manos. Un ejemplo más, en los días raros. Hay días raros. Se disfrazan de días normales, pero no lo son. Han despertado mis ojos, mi nariz, mis orejas, pero mi sonrisa no está. Esa señora se parece a mi mamá, pero los girasoles de su vestido aún no han florecido. Un ejemplo más, en este caso Mesic, el nombre de un barco. No recuerdo bien dónde está el país al que iremos, pero queda lejos. Estaremos allí hasta que todo se calme, 3 o 4 meses, como unas vacaciones un poco largas. Eso dijo mi mamá. Mi mamá, que cuando se despidió dijo, mi niño. Otro ejemplo, en este caso Haiku de Iris Rivera. Era diciembre y domingo. Los vecinos llegaron de un país que queda lejos. Tenían un perro llamado Haiku y una hija de mi edad. Ella sonrió y los ojos se le escondieron a lo largo. Su perro Haiku movió la cola, lamió mi mano y me senté en su umbral. También hallamos narradores autodiegéticos, en este caso en plural, por así decirlo, en Eloísa y los bichos. Por ejemplo, ahí tienen la primera página de inicio de la historia. No soy de aquí. Llegamos una tarde cuando yo era pequeña. O el caso de los conejos. Los conejos llegaron hace muchas generaciones. Al principio no sabíamos qué pensar. Se parecían un poco a nosotros. No había demasiados y algunos eran agradables. Pero nuestros mayores nos advirtieron. Tened cuidado, no entenderán nuestro modo de hacer las cosas, solo conocen su país. Llegaron más conejos. No vivían en los árboles como nosotros, construyeron sus propias casas. Cuando hablaban, no entendíamos lo que decían. Fíjense que este narrador autodiegético, en los casos en los que aparece en plural, con ese nosotros, quizá promueven más decididamente la identificación del lector, porque nos hace sentirnos parte de ese grupo, quizá alimentando ese sentimiento gregario de los humanos. El resto del corpus analizado utiliza, diríamos, narradores heterodigéticos, pero en muchas ocasiones ceden la voz a los personajes por medio de diálogos en estilo directo. Pongo a modo de ejemplo Un largo viaje. Es hora de marcharse, pequeña. ¿Por qué, mamá? Se acerca el frío y no podemos quedarnos aquí. ¿Y a dónde vamos a ir? Al sur. Preparaos, tenemos que irnos. ¿A dónde, papá?
No lo sé, pero algún sitio lejos de aquí. ¿Por qué? Porque la guerra ya ha empezado. Se pusieron en marcha, pero comenzó a llover y tuvieron que buscar refugio. Llovió durante varios días y mientras los gansos esperaban a cubierto, los humanos se echaron a caminar de nuevo, aunque sus pies se hundían en el barro. Esto también sucede en La maleta, de Naylor. Un día llegó un animal extraño. Estaba sucio, cansado, triste y asustado. Cargaba con una maleta grande. Hola, ¿qué llevas en tu maleta? ¿En mi maleta? Pues una taza. ¿Una taza? ¿Qué maleta tan grande para una taza tan pequeña? Sí, supongo que sí. También hay una mesa para mi taza y una silla para mí. ¿Hay una mesa y una silla en tu maleta? Imposible. A ver, es su maleta. Pero ¿una mesa y una silla? ¿En serio? Sí. Y también hay una pequeña cocina en la cabaña de madera en la que preparo mi té. Es mi casa. Hallamos también un caso curioso en El viaje de los elefantes. Viajar es como amar. A veces empiezas una búsqueda que parece interminable. A veces paras en un lugar que te gusta. A veces debes marcharte y a veces empezar de nuevo. A veces te pierdes y continúa. Ya comentamos anteriormente que el libro álbum vulnera muchas convenciones de la narrativa, entre ellos el punto de vista del narrador. Pues si bien algunos relatos en el modo verbal están escritos en primera persona, en el modo visual las ilustraciones nos muestran la historia en tercera. Esto es lo que sucede en una de las obras analizadas. Nos estamos refiriendo a Eloísa y los bichos. Como ven, en las dos ilustraciones superiores aparecen las guardas, es decir, ese espacio que queda entre las tapas del libro álbum y el inicio de la narración. Pues bien, en ese espacio sí aparecen esas fotografías que ven ustedes en la parte superior de la diapositiva. La de la izquierda son las guardas delanteras y la de la derecha son las guardas traseras del libro. Si ven, son muy similares entre sí, es decir, son un conjunto de fotografías, hay unas manos femeninas de una mujer que toma una de las fotografías en sus manos. Si vemos la historia, a lo largo de este libro álbum nos cuenta el proceso de adaptación y enculturación que vivencian la niña junto a su padre en un lugar que no es el suyo y en el que cuando llegan se sientan como bichos raros. Es decir, a su llegada ellos dicen que hay personas, no son personas, son bichos, conviven con bichos, ¿sí? Y al final de la historia el bicho es la persona que llega desde fuera. Es muy interesante en ese sentido ver cuál es ese proceso de enculturación de la niña. Si miran las fotografías, la fotografía que sujeta con su mano esa mujer, que solamente aparece por esa metonimia visual de la mano, vemos que aparece con su padre, es la niña y el padre, es una fotografía de ellos dos. Si miran la guarda de la derecha, vemos que ahí aparecen como si fueran bichos, porque es el momento en el que llegan al nuevo país. La fotografía que hay a la derecha del padre y la niña, vemos que es la niña pues en unas vacaciones, en una playa, con un cubó, con el bañador. Vemos que en la guarda de la derecha, vemos que ya aparece como una mariposa. Siempre que aparece la mariposa es la niña protagonista de la historia, e incluso hay una muy curiosa en la que el padre la tiene en su regazo, que ahí está todavía como un capullo, todavía no ha conseguido tomar la forma definitiva de mariposa. Pues bien, exceptuando ese intento por crear en las guardas ese narrador, diríamos, autodiegético, el resto de la narración se hace por medio de ilustraciones que nos muestran la historia en tercera persona, produciéndose ese choque entre una narración autodiegética en el modo verbal y una narración heterodiegética en el modo visual. Si tenemos en cuenta o tomamos como referencia el punto de vista, siguiendo los estudios que he mencionado anteriormente de Puyon y Todorov, encontramos de nuevo tres tipos de relato. Un relato no focalizado, en el que se produce una visión
por detrás en la que el narrador sabe más de los hechos sucedidos que el propio personaje, un relato con focalización interna, en este caso hay un narrador que sabe lo mismo que sabe el personaje y se habla de la visión con el personaje, y por último un relato con focalización externa, donde se ofrece una visión desde fuera y en la que el narrador sabe menos que los personajes representados, porque es un mero testigo de algunos hechos que se presentan en la narración. En el corpus analizado hay relatos no focalizados, es decir, retratados por un narrador omnisciente, como ya vimos en los ejemplos anteriores, en un largo viaje, Ciba vino en un barco, La maleta, Los carpinchos, etc. También tenemos un caso con focalización externa, el caso de Haiku, en el que hay un narrador testigo, la niña que conoce a Haiku y a la dueña de Haiku, la niña oriental, y el caso de del viaje de los elefantes. En el caso de la focalización planteada en las ilustraciones, también queremos advertir sobre los tipos de imágenes que aparecen. Y aquí distinguimos dos tipos de imágenes. Por un lado, las imágenes de oferta, en las que simplemente se ofrece la imagen para la contemplación del lector, son las que ustedes tienen en esa diapositiva, en este caso de La noche más noche, de Sergio Andricaín. Y tenemos también imágenes de demanda, es decir, las imágenes de demanda son aquellas en las que los personajes miran al lector, es decir, establecen un contacto visual directo o indirecto con el lector. Tienen en la parte izquierda una imagen de demanda directa en la que los personajes todos miran frontalmente al lector, invitándole a actuar o a tomar una determinada actitud ante los hechos planteados. En otros casos, estas imágenes de demanda son de demanda indirecta. ¿Por qué? Porque el personaje mira al lector, pero nos mira de soslayo. Es el caso de Los conejos, en el que los conejos están orientados en una situación de avance, pero miran, sí, sus ojos están mirando al lector. Obviamente, diríamos que las imágenes que mayor identificación o mayor inmersión en el relato producen son las imágenes de demanda, y sobre todo aquellas de demanda directa, porque buscan una respuesta o intentan fomentar una respuesta por parte del lector. También podemos analizar la distancia social que se establece en las ilustraciones, bien entre los personajes representados y sobre todo entre los personajes y el lector. Esta distancia alterna desde una distancia íntima, en la que estamos prácticamente pegados, un primerísimo plano, a una distancia pública, en el que perdón, los personajes se sitúan en una larga distancia. Vamos a ver dos ejemplos muy claros que obedecen a situaciones diametralmente opuestas. Por un lado, tenemos los días raros en el que se produce un momento de una gran carga emotiva. Es el momento en el que el niño, que tiene que marcharse, acude a despedirse de un ser querido. Pensamos que es su abuelo, pero tampoco el texto se dice nada sobre este asunto. Vemos que en el momento en el que el niño inicia el paseo hacia la casa de su abuelo, aparece un plano bastante alejado respecto al lector. En la llegada a la casa de los abuelos, vemos que la distancia se ha acortado considerablemente respecto a la ilustración anterior. Este es el momento afectivo culmen, ¿sí? Donde se alcanza el clímax, el máximo, diríamos, sentimiento emotivo en el álbum ilustrado. Fíjense que es un medio plano, un plano corto. Es el momento del abrazo entre el niño y su abuelo. Una vez que termina el abrazo, el niño se despide, fíjense que vuelve a aumentar la distancia, bien tanto entre los personajes como entre los personajes y el lector. Y por último, inicia el camino a casa, volviendo a establecerse esa distancia larga que se producía en el camino de ida hacia la casa de su abuelo.
Y bien, voy a exponerles ahora otro ejemplo, en este caso el de los conejos, donde el cambio en la distancia social entre los personajes y el lector no obedece tanto para plasmar un momento, diríamos, emotivo, ¿sí?, sino más bien para plasmar la amenaza que nos están de alguna manera reflejando en ese álbum ilustrado. Los conejos llegaron hace muchas generaciones. Al principio no sabíamos qué pensar, se parecían un poco a nosotros, no había demasiados y algunos eran agradables. Fíjense la enorme lejanía que hay entre el lector y los personajes representados. Pero nuestros mayores nos advirtieron: tened cuidado, no entenderán nuestro modo de hacer las cosas, solo conocen su país. Llegaron más conejos. Fíjense cómo van acercándose los conejos hacia el lector que está leyendo la historia. Llegaron en barco, ¿sí? Fíjense cómo se acorta la distancia cada vez más. Además, el escorzo del barco provoca que todavía esa intromisión de un agente externo en nuestro campo visual sea mucho más acentuado. Bueno, en cuanto al nivel narrativo, podemos distinguir un narrador extradiegético, un narrador intradiegético o un narrador metadiegético. Aquí lo tenemos bastante más sencillo porque los narradores representados en nuestro corpus de estudio son todos extradiegéticos, es decir, solo hay un nivel narrativo y solo hay un único narrador. Y en cuanto a la posición temporal, Villanueva distingue 4 tipos de relato. Un relato ulterior, que es el que se construye en pasado y situando la instancia narrativa con posterioridad a la historia que se cuenta. Es decir, el narrador cuenta los hechos una vez que han sucedido. Un relato anterior, en el cual se construye la narración en futuro o reconduciéndola al presente, pero casi es un relato, diríamos, predictivo. Un relato simultáneo, que se construye en presente contemporáneo a la acción, y un relato intercalado, en el que la historia se intercala en 2 momentos temporales de la acción. En el corpus seleccionado alternan las narraciones ulteriores y las narraciones simultáneas. La narración ulterior es la típica, por así decirlo, de los cuentos populares. Desde un punto de vista formal, las narraciones ulteriores mantienen una estructura, diríamos, simple, y el uso del pretérito imperfecto, que obedece a un intento de situarlas en un tiempo indeterminado, generalmente con un imperfecto desrealizador. El caso de los carpinchos. Aquel era un lugar agradable y seguro. La vida era confortable y cada quien sabía lo que tenía que hacer. Había comida para todos y jamás sucedía nada fuera de lo normal. Fíjense, ¿sí?, en la doble lectura que ofrece este libro álbum. Hasta que un día llegaron los carpinchos. Narraciones simultáneas, voy a ponerles un ejemplo de La noche más noche, ¿sí?, que utiliza esta narración simultánea para simular que la historia se va construyendo a medida que vamos avanzando en la lectura de la misma, sobre todo al combinar de esa forma tan magnífica el texto y la ilustración. Cuando mamá viene a darme las buenas noches y un beso, le pido que no apague la lámpara que hay en la mesita junto a mi cama. No quiero sentir la oscuridad alrededor. No quiero que me recuerde la noche más noche que he vivido, la noche que se tragó a mi padre. Narraciones simultáneas también en México, y el texto informativo que se produce al final de la historia está narrado, diríamos, es una narración ulterior. Voy a avanzar un poco más para no agotar el tiempo. Bueno, conclusiones al estudio. Bueno, hemos visto que la mayoría de los libros analizados son textos autobiográficos que se narran en pasado, mientras que las ilustraciones nos presentan los hechos en tercera persona, sí, casi diríamos de una forma, diríamos más bien actual. Muchas de ellas, no sé si no les he llamado la atención, muchas de estas ilustraciones además van enmarcadas, es decir, contienen un marco, una línea, ¿sí?, que de alguna manera separa al lector de los hechos planteados. Esto psicológicamente protege al niño de ese encuentro
directo con las ilustraciones contenidas en dichos libros álbumes. Hemos visto también la presencia, diríamos, muy general de un protagonista infantil de uno u otro sexo y también de grupos de animales, que hace que en muchos casos los niños, diríamos, puedan identificarse fácilmente con ese tipo de personajes. En el caso de los finales, no suelen ofrecerse muchas veces, diríamos, como un final cerrado y el final feliz, sino que prevalecen muchos finales abiertos, quizá por la temática planteada. El lector de estos libros álbum asiste a la narración de los hechos desde el punto de vista del niño protagonista, es decir, el texto siempre va a provocar la identificación del niño, del lector, con los hechos planteados, pero al mismo tiempo ese lector contempla las ilustraciones desde una situación segura, desde afuera, alejados desde ese marco que les comentaba anteriormente. Por lo tanto, texto e ilustración van a jugar implicando al lector en los hechos relatados en el modo verbal y alejándolo de esa temática, diríamos, perturbadora por medio de los recursos empleados en el modo visual. Podríamos preguntarnos, ¿por qué es necesario compartir con los niños lecturas que los acerquen a otras realidades, incluso a aquellas que presentan temas perturbadores, como es el caso de la migración? Pues bien, lo hemos dicho al principio de esta charla, cuando hablábamos de que la lectura es una forma o un recurso que puede ayudar a cambiar las creencias, la manera de pensar, los valores o las actitudes de los niños. En el caso de los lectores que se identifican con los protagonistas, pueden asumir otros puntos de vista y conocer otras vivencias. Por lo tanto, pueden adoptar aspectos reales de la sociedad. Esto es algo que sostiene Bandura, y el aprendizaje social de Bandura al final lo que nos dice es que los niños aprenden a vivir en sociedad observando e imitando a otros miembros con los que conviven. Esta teoría focaliza su atención en los efectos que el modelado y los aprendizajes indirectos surten en el cambio de sentimientos, actitudes y prejuicios. Comenzamos esta charla citando a nuestro queridísimo Pedro Cerrillo, cuando hablaba del poder social de la literatura y la capacidad de transformar, en hilo a la teoría de Bandura, de transformar, de cambiar a las personas. Es urgente, pues, ofrecer a las futuras generaciones obras que los hagan mejores, más capaces y humanos, para que puedan cambiar el mundo y hacer de él un lugar más libre, justo, seguro, equilibrado y solidario. Entre estas lecturas que ofreceremos han de hallarse lecturas multiculturales, también las de América Latina. Conozcamos, compartamos y ofrezcamos a los niños de nuestras aulas estos libros álbum maravillosos de América Latina para que, como exponía Bishop, sean ventanas por las que los niños de nuestras aulas se asomen a conocer otras realidades y al mismo tiempo sean espejos donde puedan mirarse esos otros niños. Por eso deben reflejar sus experiencias, vivencias, para que puedan ayudarles a reafirmar su lugar en el aula, en el mundo y en la sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristina, por esta conferencia, clase. Yo creo que ahora no tiene ninguna excusa nuestro alumnado para poder aplicar perfectamente, ¿no?, el poder que tienen las ilustraciones para saber cuándo hablamos de heterodiegético, homodiegético. Lo has explicado todo muy bien para que puedan aplicarlo en sus trabajos. Así que muchas gracias. Mónica. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Está abierto ya el turno de preguntas y yo no sé si queréis empiezo yo y luego si quiero los alumnos mientras se van arrancando, ¿no? Yo tenía muchísimas y una pregunta, ¿no?, va a relacionar un poco con un tema que al alumnado le gusta mucho, que es el tema de las competencias, ¿no?, que ahora nos obligan las competencias. Entonces,
un poco vinculado con la competencia cultural, ¿no? ¿En qué medida todos estos álbumes, ¿no? Yo creo que estamos hablando de una educación literaria transcultural, ¿no? Un poco dentro del marco de este seminario y de muchas investigaciones, que ayuda a la alumna a que no tenga esa percepción de centralidad, ¿no? Creo que estos álbumes de América Latina contribuye a que la percepción de centralidad que quizá tienen los niños no es real, ¿no? Y con estos álbumes de los que tú has hablado les contribuye a que sean conscientes más de ese hecho, ¿no? Entonces, ¿en qué medida tú crees que este tipo de álbumes con los que has trabajado puede ayudar al alumnado a esa competencia cultural que habla la nueva ley pueda desarrollarse? Y sobre todo, si nos recomiendas, de entre todos los álbumes que nos has dicho tanto, tú nos dices, bueno, pues si tuvieses que hacer un álbum para trabajar la competencia cultural en el aula, ¿cuál nos recomendarías tú, ¿no? Para fomentar esa educación literaria, transcultural y en el marco de la competencia? ¿Cuál, de todos los que nos han dado, si yo tuviera que elegir uno, porque me gustan todos, ¿no? ¿Cuál es el que tú piensas que vinculado a las competencias, a una competencia inclusiva, competencia cultural, cuál nos recomendarías? Bueno, sí que es muy difícil escoger uno solamente de ellos, pero yo quizá para evitar el caer en que nuestra cultura es la central, es la mejor, en ese centralismo que tú comentabas, quizá por ese motivo me centraría en uno protagonizado por animales, ¿sí? Porque yo creo que eso ayuda mucho, sobre todo al hecho de que los animales se ven como diferentes a otras especies animales y sobre todo luego cuando ven que realmente el unirse y el compartir no los hace más débiles, sino todo lo contrario, los hace más fuertes. Solamente por esos dos motivos yo me decantaría por Los Carpinchos. Los Carpinchos es un libro fantástico en el que el agresor es el humano. Entonces yo creo que eso puede darles muchos matices para trabajar precisamente ese tema. Y sobre todo el miedo a la llegada de alguien extraño que no saben qué quiere, no saben quién es y qué hace en su casa, qué hace en su gallinero. Cuando ellas viven felices con su granjero, que de vez en cuando saca una de ellas y nunca más la vuelven a ver, pero ellas no lo ven como una amenaza al granjero. Ellas sienten que la amenaza son los carpinchos, que llegan buscando asilo en el gallinero porque ha comenzado la temporada de caza. Entonces es muy interesante ver cuál es ese proceso en el que ellos al final pues se hacen amigos y al final acaban ayudándose unos a otros y escapan de la granja. Una vez que termina la temporada de caza, las gallinas y los carpinchos se escapan de la granja y se marchan a otro lugar, pero llegan a otra zona donde viven los conejos, los corderos, las ovejas, y ahí termina la narración. ¿Por qué? Porque al final nos damos cuenta que esto es un ciclo, ¿sí? Es un ciclo donde se enfrentan al desconocido, consiguen, digamos, limar asperezas, convertirse en amigos, consiguen avanzar, pero luego vuelven a enfrentarse a otro grupo. Yo creo que en ese sentido ver diferentes culturas, lo bien que podemos, por así decirlo, convivir y hacernos más fuertes en contra de pues, esas distensiones del principio. Por eso yo me decanto por Los Carpinchos. Bueno, hay varias, si te parece, Ramón, hay varias preguntas en YouTube, se las voy trasladando porque hay gente que pregunta, bueno, te felicitan desde el chat de YouTube, también varias, María Reitz, por ejemplo, pregunta cuál era tu favorita, y te voy a hacer otras preguntas, si te parece, Cristina. Nos comentan el profesor Francisco Martínez Carratalá, también profesor de esta universidad, dice, aprovechando que en la portada de su presentación salía el álbum de Migrantes, de Watanabe, me gustaría preguntarle sobre qué tipo de narración nos proponen este tipo de álbumes con estas temáticas. Bueno, pues el de Watanabe al final no lo incluí porque como era un libro mudo, me interesaba, por así decirlo, comparar el texto y la narración. Fue el motivo por el que tampoco incluí otro libro muy interesante que se llama The Paper Boat, que es sobre la migración de unos personajes humanos orientales y unas hormigas y lo que le sucede a un grupo y le sucede a los otros. Son muy interesantes, pero claro, no contaban con texto, diríamos, verbal, por lo tanto fue el motivo por el cual no los incluí en este estudio. Y las narraciones que plantean, pues son un poco, también he intentado que fueran diferentes tipos de narraciones. Es decir, tenemos, por ejemplo, el caso del álbum de Sergio Andricaín, que es una maravilla, el de La noche más noche, de la migración desde Cuba a los Estados Unidos y con la desgraciada muerte de su padre en esa travesía. Tenemos, por ejemplo, otros casos que no muestran tanto lo que es el viaje
sino más bien la llegada, como es el caso de Loís en los bichos, y el proceso de enculturación, de adaptación a ese nuevo país, a esa nueva lengua, a ese nuevo lugar. Tenemos también migraciones animales. El caso del viaje de los elefantes es ni más ni menos que un viaje que realizan una migración animal, como puede ser, por ejemplo, en un largo viaje, el viaje que realizan los gansos en ese álbum ilustrado. Es decir, que dentro de los 12 libros álbum hay diferentes tipos de, diríamos, historias o de narraciones contenidas en esos libros álbum. Pero todos tienen en común ese trasfondo migratorio y sobre todo diferentes figuras, personajes migrantes. Bueno, continúa por aquí y ahora ya le damos la palabra al alumnado de la clase del profesor Sebastián Mira y Ramón Llorens. Una última pregunta del chat, bueno, te dan la enhorabuena. Lidia Monge nos pregunta si consideras que dentro de esos libros que tratan de migración predomina más la esperanza o la desesperanza. Y en el caso que predomine la esperanza, si puedes mencionar alguno en el que se trate la migración desde el punto de vista de la esperanza. ¿Cuál es tu visión, ¿no?, en los que has abordado, ¿no? Si predomina una visión más desesperanzadora o más esperanzadora. Y si recomiendas alguno que se trate la esperanza. Hay un poco de todo también. Hay algunos más con una visión más negativa, hay otros con una visión, diremos, más positiva, porque ya han culminado, diríamos, ese proceso migratorio y de readaptación, etcétera. Yo como mensajes, también hay muchos con finales abiertos, es decir, que toman el punto de me tengo que marchar, tengo que dejar mi casa, tengo que preparar mi maleta, es decir, ese proceso en el que hay una esperanza o no, pero sobre todo lo que hay es una narración completamente abierta, porque quiere poner al lector en la situación del personaje, es decir, no sé dónde voy, no sé qué me voy a encontrar, qué me va a suceder. En este caso, Los días raros es un libro muy triste porque narra esa sensación de desapego, de despedirse de los seres queridos, de despedirse de su casa, de sus cosas, porque solamente puede llevar lo que lleva en una maleta y lo deja todo atrás. Es muy triste, pero cuando al final se marcha en el autobús es como, ¿ahora dónde voy? Es decir, como una esperanza de a ver qué me encuentro más allá. Es decir, que siempre hay ese tinte, diríamos, un poco esperanzador. Luego hay muchos libros álbumes, no es este caso, en el que los que se narran es un poco pues ese poder, esa resiliencia, es decir, he conseguido superar este proceso, he conseguido el éxito y el reconocimiento fuera de mi país. Hay muchos libros álbum sobre migrantes en este sentido, pero sobre todo yo quiero destacar el de Loís y los bichos, porque Loís y los bichos también es un libro muy interesante y es muy esperanzador. Es muy esperanzador porque la niña que llega y que se siente un bicho raro en un nuevo entorno, y mejor dicho, ella ve a los otros como bichos raros, al final de la historia todos son normales, menos un niño que llega a su aula, que es el bicho raro, porque sabemos que igual que era ella, es un migrante. Y es un poco esa adaptación a un nuevo entorno. Yo creo que ese es bastante, diríamos, muy esperanzador. Y luego, como por el favorito, no el favorito, hay uno extremadamente, diríamos, delicado, es Haiku. Haiku de Iris Rivera es el nombre del perro de la niña oriental que llega al entorno desde el cual la protagonista nos cuenta la historia. Haiku es el perro y inicia una relación de amistad con la dueña del perro, con la niña oriental. Y es extremadamente delicado. El texto es bellísimo. Las ilustraciones combinan a la perfección con él. Y sobre todo nos cuenta eso, la historia de amistad entre dos niñas, que al final se ven separadas, pero ella mantiene la esperanza de volver a verla, de volver a encontrarse con ella y de volver a revivir pues ese intercambio cultural que se ha fraguado en ese tiempo de amistad entre las dos niñas. Yo creo que eso es muy interesante también, el poder compartirlo con nuestros alumnos, el ser capaces de superar esas barreras como la lengua, diferente cultura y encontrar esos nexos que nos unen con los otros. Muchas gracias, Cristina. Bueno, yo creo que le damos la palabra ya al alumnado del profesor Sebastián Miras o del profesor Ramón Llorens. Si quieren hacer alguna pregunta a través de ellos, pues yo creo que los del chat ya hemos solucionado. Nos quedan 10 minutos, pues quizá
Le damos la palabra, si quiere, el profesor Ramón Llorens o Sebastián Miras. Quien quiera de los dos puede preguntar cualquier cosa. No sé, Sebastián, Ramón. ¿En el aula tenéis alguna pregunta, alguna duda para Cristina? Aquí la única duda, bueno, es más bien para que lo expliques un poco más, Cristina, porque les ha quedado claro, pero es la importancia que tiene la elección del narrador para crear empatía con el lector. Pues bien, yo creo que, por así decirlo, los dos narradores que más influyen en la identificación con los lectores es el autodiegético, es decir, la primera persona. El personaje narra los hechos tal y como le han sucedido a él mismo. Entonces, nosotros al leerlo, de alguna manera logramos creer que eso nos está sucediendo a nosotros, eso nos ha sucedido a nosotros. Por lo tanto, la identificación con lo que siente, el dolor. Muchas veces hay también, no en estos libros, sino en otros sobre migración, el dolor de los pies, me duelen las manos, tengo rastros físicos de hacer el camino migratorio, etcétera, hace que de alguna manera nosotros experimentemos, ¿sí?, esa lectura de esos hechos relatados. Por lo tanto, el narrador autobiográfico de alguna manera sí que sirve para empatizar de esa manera, identificarnos con el lector. Pero eso no quiere decir que el que está expresado en tercera persona no consiga que los lectores nos identifiquemos con el personaje. ¿Por qué? Pues porque normalmente todo lo que no se nos narra en primera persona, el narrador lo que hace es informarnos sobre las metas, los objetivos, los sentimientos, las creencias, las actitudes que tiene el personaje. Y tal y como está perfilado, caracterizado el personaje, hace que nosotros nos sintamos como él, nos sintamos cercanos a él, nos identifiquemos con él, porque claro, nuestros personajes son físicamente, entre comillas, parecidos a nosotros. En cuanto a la edad, etcétera, parecidos a nosotros, pero sobre todo son simpáticos, nos caen bien, consiguen llegar, diríamos, con esos lazos simpáticos, empáticos al lector. Y sobre todo son buenos, son moralmente buenos, son los buenos de la historia. Entonces eso hace que todavía nos sintamos cercanos. ¿Por qué? Porque el lector siempre es bueno, nosotros somos siempre buenos. El niño es bueno, por lo tanto se siente identificado porque comparte las características que él dice tener con las que refleja que tiene el personaje. Es decir, que tanto el narrador en primera persona como en tercera persona contribuyen a crear esas, diríamos, esa identificación con el lector. El único que, por así decirlo, no construye es ese narrador testigo, porque ve los hechos desde fuera, te está contando lo que ha hecho el otro personaje. Y ese es el que, por así decirlo, menos aparece en este tipo de libros álbum, precisamente porque el texto quiere crear esa identificación del lector con los personajes. Por eso el otro tipo de narrador tampoco es tan usual, diríamos, ¿sí? Pero el narrador autobiográfico, que no es tan usual como el heterodiegético en literatura infantil, es aquí muy utilizado, precisamente para fomentar esa identificación. Muchas gracias, Cristina. Por aquí, perdón, Mónica, solo una cosita. Cristina, muchísimas gracias. Hemos seguido también la charla con mucha atención y bueno, las preguntas que había aquí del grupo se trasladaron ahí a través del chat de YouTube. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues Ramón, si te parece bien, son las 11:30, ya no vamos a abusar más de Cristina. Si te parece bien, cerramos esta primera sesión de la jornada, ¿no? Agradeciéndote, Cristina, una vez más pues, tu presencia. Esta sabes que es tu segunda casa, que siempre cuando hablamos de un ilustrado, yo creo que la profesora Cristina Cañamares nos aporta luz, nos aporta nuevas líneas que considero que son muy interesantes. Ramón, si quieres cerrar. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a vosotros, como siempre.